Buenas tardes, bienvenidos a El Capitalino, a una plática más con uno de los candidatos. Y estamos hoy con Adolfo Lluvere, candidato por la alcaldía de Tlalpan, por el partido Fuerza por México. Así es, Rocío. Bienvenido. Qué gusto encontrarte. La incógnita, a ver, ¿por qué? ¿Por qué quieres ser alcalde de Tlalpan? Pues primero porque la pandemia vino a descomponer muchas cosas, son nuevas realidades, tenemos que reinventarnos, tanto en la política, en la administración, en la vida, y viendo cómo está gobernada Tlalpan, dije, híjole, no quiero ni para mis hijos, ni para mi hijo, ni para los niños de Tlalpan, ni para las familias de Tlalpan, un gobierno ausente durante los próximos 3 años. Pues fíjate que pues para gobernar tienes que saber qué es lo que está pasando y sentir lo que está sintiendo la gente, ¿no? Y Tlalpan tiene muchos Tlalpanes, son varias zonas diversas. Está la zona de Cuapa, la zona residencial, la zona del Ajusco Medio de las Padiernas, o la zona de los pueblos del Ajusco, los asentamientos irregulares, todo esto. Y entonces, caminar, escuchar, ver, es para ver si efectivamente el diagnóstico que estábamos haciendo tiene que ver con la realidad. Y lo que ves es que pues, es un desastre, ¿no? Si te puedo decir que hay 2, 3 Tlalpan, ¿no? De periférico hacia arriba, ¿no? La zona de Belvedere, de las Padiernas y del Ajusco Medio y la zona de los pueblos, pues son gente que bajaba a trabajar, mujeres que eran trabajadoras domésticas, o que bajaban a las compañías de limpieza, ¿no? A limpiar inmuebles, oficinas, meseras, pequeños comerciantes. Y lo que ves es que hay muchísimo desempleo, que la pandemia es algo que no se ve a las 7 de la mañana, ¿no? O sea, hay otra mañanera, que es la real, que es la que se ve abajo, ¿no? Y la que se siente abajo, no la de los datos duros y la del enfrentamiento. Entonces la gente quiere soluciones. Y lo que vemos es que se está descomponiendo cada día más Tlalpan. Hay ausencia de gobierno. Y cuando hay ausencia de gobierno, pues hay otros actores no muy buenos que ocupan los espacios, ocupan los territorios. Entonces es lo que hemos padecido en los últimos 3 años, pero ahora se ha venido acrecentando, ¿no? Caminas, platico con los niños, están estudiando, les pregunto a las mamás si perdieron el empleo. Hay personas que antes ganaban 1,200 pesos por semana, que bajaban, ¿no? A lavar a casas, a otras casas. Y ahora se quedaron sin chamba. Entonces, o van un día, 250 pesos a la semana, pues está sobreviviendo un gran sector de la población de Tlalpan. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que tenemos que hacer como una responsabilidad para que no se siga descomponiendo Tlalpan? Pues hay que contener lo que no está conteniendo otras esferas de gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos una economía que no está creciendo, una economía que no genera riqueza, que no genera empleos formales. Entonces, Tlalpan, pues tienes el 50% de la población con derecho a biencia, lista de seguro social, y el otro 50% no. Entonces sí ves muchos contrastes. ¿Y qué vas a hacer Lo primero tú? que tenemos que hacer es un programa de empleo temporal, ¿no? Recuperar programas de empleo temporal para que mientras camina la economía, recuperamos el Producto Interno Bruto, ¿no? Se festeja mucho las remesas. Sí, tenemos récord de remesas, sí, pero no tenemos empleo. No estamos generando. Entonces, hay muchas necesidades, pero tenemos que considerar que la prioridad primera es el ingreso. Si no hay ingreso, pues no habrá alimentación, no va a haber buena salud. Y vemos que muchos muchachos, jóvenes, niños están desertando. Programa de empleo temporal. ¿Para quiénes? Para quienes perdieron el empleo. ¿Para qué? Para que ahora que se vayan a abrir las escuelas, pues las mantengamos limpias, ¿no? Capacitarlos. Es otra responsabilidad que vamos a tener cuando regresen miles de niños a las primarias y a las secundarias, públicas y privadas. La responsabilidad de un gobernante es evitar contagios, disminuir contagios. No es una población que se vaya a vacunar, por lo menos en lo inmediato. ¿Quién sabe para cuándo? Ahorita hablas de los niños. Tú tienes mucha experiencia con la población joven, con adolescentes, con universitarios. ¿Cómo va a ser el trabajo ahí? Porque también pues son muchísimos jóvenes que o no tienen escuela, o no tienen empleo, o tienen problemas también muy graves. O no tienen computadora. ¿Sí? Entonces vas caminando. ¿Y cómo le están haciendo para estudiar? No, pues con el dispositivo. Entonces sí tenemos una nueva realidad que es ¿cómo regresar a esta nueva realidad
donde hoy lo que predomina es lo digital, pero y lo presencial se va perdiendo. Entonces, vamos a tener que meter mucho a la capacitación con los CECATIS, con los centros de capacitación para el trabajo industrial, ¿no? Muchachos que tendremos que crear oportunidades para reparar celulares, reparar tabletas, estos nuevos medios, ¿no? De comunicación y de información y de aprendizaje se han convertido. Tenemos que invertir en el deporte, ¿no? Es decir, pensemos en cómo va a ser, estamos pensando cómo va a ser la nueva reapertura, cómo hace falta convivencia. ¿Cuántos centros deportivos hay en Tlalpan? Mira, en Tlalpan hay, dependientes de la delegación, fuertes, así grandes, hay 8 centros deportivos, en los cuales construimos albercas. Cuando estuve como director de Desarrollo Social, construimos 7 albercas públicas. En esa época pues, era darle deporte, educación física a los niños y a los jóvenes. Hoy las prioridades son otras, ¿no? Entonces te encuentras chavos que me han tocado, ¿no? Que el efecto mariposa, yo no lo conocía, y es los que se cortan los brazos, ¿no? Sí. Y me ha tocado ver a los muchachos, ¿no? Casos de problemas, de suicidio, ¿no? Que quieren suicidarse, que no están siendo entendidos por papá y mamá. Entonces, tenemos que trabajar mucho con la salud mental, de todos, ¿no? También de nosotros. Tenemos problemas, ¿no? Con la pareja, como todas las familias. Porque no alcanza o porque pues hay que buscarle, exacto, la economía, ¿no? Y entonces deriva en muchos otros problemas, ¿no? Así es. Y los problemas, por eso decimos, unos le están pasando peor que otros, pero todos le estamos pasando mal. Que tienen ustedes también casas de cultura, tienen muchos espacios en los que se pueden hacer cosas, incluso en las poblaciones más alejadas. Claro, o si no llevarlas, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es llevar la cultura a los barrios y a los pueblos, a la montaña y a las unidades habitacionales, y a través de la cultura podemos buscar esta nueva forma de cohesión, ¿no? Música, trabajo de cerámica. El otro día conocimos a un vecino un joven que tiene su taller de cerámica, a alta temperatura además, ¿no? Y él, no, pues vamos a hacerlo y vamos a llevarlo a las casas de cultura, a los centros de artes y oficios, pero hay que replantearnos, todo esto nos lo tenemos que replantear. Ahora que ganemos, que ya lo estamos pensando, pero hay que replantearlo porque nos va a tocar hacer los presupuestos y las políticas públicas para ese sector. Música, claro, ¿no? Si bien hubo conciertos, ¿no? Durante la pandemia que iban afuera a las unidades, hay que volverlo a hacer. Hay que llegar el momento en que nos vamos a dar abrazos, ¿no? Entre jóvenes, entre adultos, ¿no? Pero la cultura, la música, el teatro tiene que ser nuevamente ese motor de cohesión social y de que a lo mejor ahí alguno de los muchachos o de los jóvenes en música, en danza, en teatro, digan, pues esto es lo que me interesa. Tienes la Blinjolisli, ¿no? Que es un referente, ¿no? La escuela de iniciación musical y también la danza. Pero hay que llevarla a otros porque no llega. Entonces vas a encontrar qué vamos a hacer con los muchachos, que además tienes ahora el examen único de bachillerato, en mayo y en junio el de la licenciatura, que muchos van a ser enviados a la periferia, a las escuelas de la periferia, no de Tlalpan, de la ciudad,